Inside. Amigos, me da muchísimo gusto porque estoy con una persona súper especial, súper accesible y sobre todo súper exitosa, mi amiguísimo del alma, que lo pueden ver aquí al lado, Rulo Valdés. Aplausos, por favor. Él ¿Qué onda? estuvo a cargo del arte de Batman The World. Aquí lo tenemos porque vamos a echar el chismecito. Si ustedes no lo han leído, léanlo, corran ahorita porque está en todos lados a la venta. Antes de que se arrepientan porque luego van a decir, pero ya no está disponible. Corran y no se arrepientan, muchachos, porque esta es una historia padrísima, muy fuerte. Personalmente siento que es muy fuerte. Y pues primero vamos a presentar a mi querido Rulo, que curiosamente se dedicaba también a la publicidad. No era solamente los cómics. ¿Y tú piensas que fue el destino que te mandó a los cómics o a la publicidad, o que la publicidad fue lo que te mandó a los cómics? Qué buena pregunta. No, yo creo que fue más bien al revés. Me gustaron mucho los cómics y justo por eso entré a publicidad, porque entré haciendo storyboards, que básicamente es como un cómic Sí, antes claro. para explicar un comercial de televisión. Entonces, eso fue lo que hizo que entrara, y ya una vez dentro de publicidad estuve muchos años, pero ya haciendo otras cosas, ya como en la parte creativa, que es como ya ir creando los anuncios. Y ya después entré a la parte divertida, que fue la de, pues mejor salirme y hacer puros cómics. Entonces, sí, sí, sí. Híjole, pero Sí. yo creo que sí es un antes y después y una decisión un poco difícil, ¿no? El hecho de decir, ok, aquí parto esta parte de mi vida y me voy a esto que realmente quiero, que yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Que no es un camino sencillo y es una decisión de antes y después, pero que dices, ok, voy y a ver qué pasa. Sí, tal cual fue así, o sea, sí fue así, me acuerdo perfecto del día de decir, ¿sabes qué? Ya voy a dejar la publicidad y me voy a dedicar a hacer cómics. O sea, sí me sentí, sí fue muy raro, o sea, sí fue una decisión muy fuerte en su momento, porque pues es que casi como de, ya ahora lo mío siempre fue tocar el tololoche, ¿no? Entonces, Ajá. sí, 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 la vibra fue complicada, ¿no? Y fue eso, ¿no? Porque fue darme cuenta que ya tenía quizás los ahorros suficientes en ese momento, que podía, o sea, como que podía hacerlo, y fue como, bueno, y al final, pues fue un camino de muchas sorpresas, porque también tuvo obviamente sus altas y sus bajas, ¿no? Entonces, sí ha sido una decisión consciente, pero tampoco ha sido fácil, ¿no? Y más en Sí, México, claro. ¿no? Que es como todo un tema bien divertido ponerse creativo con esas cosas, ¿no? Sí, y fíjate que desde el storyboard, creo que ahí te das cuenta, ¿no? Porque dices, ok, hago los dibujos y muy detallados y hago esto y le pongo mucha atención. Y por ejemplo, si a mí me dicen, haz un storyboard, sí me quedo así como, ay, no. Y No, y es fue una escuela como, increíble, sí, justo. No, no, y para mí la publicidad fue eso, ¿no? Fue una escuela en muchos sentidos, o sea, ujú, desde entender cómo funcionaban los layouts, desde entender cómo funcionaba la narrativa, desde entender qué mensajes, cómo transmitir un mensaje de una manera eficiente, y también sobre todo a ser muy organizado con el trabajo, ¿no? Sobre todo a generar a estructurar. partir de la creatividad estructura, ¿no? Eso es la parte más bonita que te genera el trabajo en medios, ¿no? A poder transformar estos pensamientos tan vagos como pueden llegar a ser los Ujú. pensamientos creativos en un formato más disciplinado ok, tenemos que sacar un comercial para hoy a las bla de la tarde, entonces, cómo empezar ¿Cuáles a son partir los de pasos, diferentes no? ideas, exactamente, ¿no? Y en ese sentido ha sido muy padre, porque inclusive cuando me ha tocado dar talleres de cómic o clases o cosas así por el estilo, es mucho ese mismo proceso que tiene la publicidad de cómo puedes aterrizar conceptos, porque luego la gente tiene mucho esta duda de, es que, o sea, ¿cómo puedo aterrizar ideas? Porque se me ocurren muchas cosas. Entonces, esto es un formato que sí tiene una manera de ser, por decirlo así. Entonces, eso lo aprendí mucho en publicidad. Híjole, sí, tiene que ser un proceso muy cañón y que sin querer el destino te lo puso, ¿no? El dedicarte a esto para que cuando llegaras a esto ya tuvieras esta base. O sea, más tu creatividad, obviamente. O sea, debes tener un talento muy específico. ¿Tú crees en esta parte en donde dices, nací para esto o me hice para esto? No, yo creo totalmente que definitivamente la gente se va haciendo. O sea, creo que lo que es realmente conocido como el talento es la paciencia que tienes para dedicarte a algo en determinado trabajo, y esa tolerancia a la frustración que tienes. ¿Sí me explico? O sea, si yo digo, ¿sabes qué? Es que voy a tocar el violín, es esta tranquilidad que tienes que tener para estar tocando el violín 24
horas al día. Lo mismo pasa con el dibujo, o sea, no creo, y creo que desafortunadamente tenemos esta conciencia como si el saber dibujar o el saber escribir fueran un don, El ¿no? don, Algo que ¿no? mágicamente baja un angelito, te toca y dice, tú serás dibujante. No, no, Ajá, no, o sea, para nada, el no, al elegido. contrario. Sí, 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 no sabes qué niveles de discusión a veces me aviento, porque creo que eso es mucha justificación para la gente que ya no quiso seguir su sueño. O sea, que dice, ¿sabes qué? Es que yo tenía talento para dibujar, pero me di cuenta, o sea, y es muy difícil toparse con esa parte. No, no se trataba de talento, se trataba de seguirle como picando piedra en ese sentido, porque pues ahí es donde dices, híjole, o sea, si yo tuviera talento, pues todos mis dibujos serían increíbles y fabulosos, y la realidad es que no. O sea, hay muchos dibujos que inclusive dentro de un mismo cómic puedes ver que hay algunos que están mejores que otros que tienen una mejor perspectiva que otros, o sea, eso es algo, es un proceso natural, y no podemos estar esperando que los dibujantes sean como, ya sabes, como máquinas de crear. No, no, Sí, no, o sea, claro. todos tenemos depresiones, tenemos cansancio, tenemos sueño, y a todos, así a todos, a las 4 de la mañana, cuando te tienes que dormir y tienes que entregar al otro día a las 7, estás odiando tu vida. Pero eso es en cualquier trabajo. O sea, lo mismo Sí. pasa si eres contador, si eres abogado, si eres... Entonces, sí creo que este rollo del don como si fuera un gift así del cielo, Sí. no es algo que exista como tal, ¿no? O sea, yo creo que es la paciencia lo que te genera la realidad, la verdadera vocación, ¿no? Por decirlo de alguna Ujú, forma. ujú. Y sobre todo, hay una cuestión que a mí me gustaría preguntarte, que pasa cuando veo distintos ilustradores, algunos cómics, libros o lo que sea, y que tienen un estilo muy definido del dibujo. ¿A ti te pasó en alguna parte de tu vida que decías, cuál es mi estilo? Que te preguntabas cuál es mi estilo o si realmente estás copiando a alguien. Obviamente hay una inspiración, ¿no? Hay una inspiración, pero de repente uno que no se dedica a eso, dices, soy buena dibujante, pero en realidad estás copiando un dibujo, ¿no? No estás creando. ¿Tú te llegaste a enfrentar este proceso? Es una pregunta muy bonita y es difícil de responder porque sí, la mayoría de los dibujantes empezamos copiando, o sea, es muy difícil decir que no, y cuando empezamos a hacer nuestros propios trabajos es muy, muy difícil quitártelo, ¿no? Y además, después ya cuando trabajas, o sea, ya en forma, te das cuenta que sí, todavía es necesario seguir copiando, por así decirlo. ¿Por qué? Porque de repente dices, híjole, voy a sacar referencias de edificios, voy a sacar referencias, o sea, no puedes decir, ay, es que voy a dibujar la catedral de memoria. Seguramente Ujú. sí debe de haber quien pueda, ¿no? Sí. Pero ya para eso tendrás que tener memoria fotográfica, ¿no? El punto es, sí es una pregunta que te haces, pero generalmente la gente que se hace mucho esa pregunta es cuando estás empezando, ¿no? Esto de Ujú, ujú. encontrar tu estilo. Yo creo totalmente que esto del estilo es como el equivalente a hablar, o sea, lo vas haciendo a partir de la información que tienes, de la capacidad que tienes para procesar esa información, de cómo la puedes hablar, de cómo, o sea, hay gente que no es muy docta para hablar, pero sin embargo dice cosas muy importantes, ¿no? Hay gente que Ujú. es demasiado buena y clara con las palabras, pero no dicen nada. O sea, el punto es, el estilo viene muy de la mano, ¿no? O sea, tu trabajo tiene mucho que ver no solamente con las referencias gráficas que tengas, sino con la música que escuches, con cómo trabajas, con el horario en el que trabajas, con la forma de trabajar, con si Un haces contexto en ejercicio. general. Sí, claro, totalmente. Entonces, eso es muy importante. Entonces, yo creo que es algo que vas encontrando. Yo a la fecha, si me dijeras, es que cuál es tu estilo, no lo sé. O sea, Ujú, no lo sé. ujú. Yo he escuchado un par de comentarios con respecto a, es que es muy identificable tu trabajo y es como, pues no lo sé, porque, o sea, cuando dibujaba en Shine traía yo mucha referencia de otros cómics, traía yo mucha referencia de un cómic mucho más, como manga, ¿no? De repente cuando empiezo a trabajar en X-Men traigo un estilo más parecido como al dibujante que estaba dibujando en ese momento, Y ese como es un cómic básico en los libreros de la gente, yo pienso. sí, no, entonces, o sea, Básico. es eso, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues que estoy haciendo Connect Junior, que pues estoy como siendo lo más yo posible, por eso fue muy Ujú, bonito ujú. cuando fue a hacer lo de Batman, porque pues fue mucho la referencia de lo de Connect Junior y tiene mucho que ver con eso, con poder explotar cosas que ya a mí me gustan, inclusive en el lenguaje en el que yo quiero, ¿no? Como cambiar algunas cosas o mover algunas cosas, o algunos encuadres diferentes, y eso es algo ya muy padre, pero eso también ya tiene que ver con mis referencias, que soy muy fan del cine de Guy Ritchie, me gusta mucho J.J. Abrams, o sea, o no sé, no sé, ¿no? O sea, que eso ya depende mucho de cada quien. Sí, claro, creo que al final de cuentas, y de un tiempo para acá, o sea, de muchos años para acá, el cine va tan ligado a los cómics y en cuestión así como de tomas, como tú dices, encuadres, esta parte de cómo vas dibujando a las personas. Yo creo que sí tienes un estilo muy específico, yo siento,
Sobre todo como en la cuestión de los trazos y de las sombras. No sé si te lo han dicho. Pues no, o sea, bueno, sí me lo han dicho, pero yo todavía me cuesta trabajo de ¿No lo explicarme. consideras Todavía. así? No, sí, es que es un tema raro porque es lo que te digo, o sea, de repente el estilo se vuelve algo que hasta cierto punto forzas porque pues sí claramente tiene mucho que ver con qué estudias, ¿no? O sea, cuáles Ujú. son los dibujantes que estás, por ejemplo, en ese momento referenciando, ¿no? Por ejemplo, yo traigo, por ejemplo, no sé, mucho ahorita, me gusta mucho, no sé, Eduardo Rizzo, ¿no? Este estilo que utiliza en 100 Bullets me gusta mucho lo que hace Coipel, por ejemplo, en Thor, ¿no? Se me hace padrísimo. También, por ejemplo, esta línea limpia que de repente tiene Dan Mora ahorita, o sea, y entonces, o sea, es casi metes todo eso a la licuadora y pues lo que sale es lo que a mí me gusta. Entonces, Ujú, ujú. o sea, te puedo decir, qué bueno que lo veas, ¿no? Como hace rato que me comentabas algunas cosas, digo, qué padre que sí se noten, porque fueron puestas ahí a propósito, pero no o sea, pero es como parte de eso, ¿no? Del Ujú. lenguaje De la específico que estás construcción, usando. ¿no? Sí, claro, claro, claro. Entonces, y yo creo que soy un resultado de muchísimas, como referencias y muchas cosas. Aparte de mi gusto por contar historias, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con los cambios, con generar emociones, ¿no? Sí, claro, al final de cuentas, pues es el objetivo de una narrativa, ¿no? Llegar Claro. y hacer ese toque y llegar Sí, y sí. cumplir. Y ahorita que estábamos hablando como de los problemas, después de pasar todo esto de la pandemia y situaciones difíciles, creo que todos pasamos por situaciones difíciles, personales, en general, no solamente por una situación sanitaria, sino porque la vida tiene muchas cosas, subidas y bajadas. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, y esta pregunta va sobre todo por las personas que te tomamos como un modelo a seguir, como alguien a quien admiramos, alguien exitoso, alguien que ha logrado hacer cosas muy padres, pero que también es humano, ¿no? Y que al final de cuentas de repente tiene algunas subidas y bajadas. ¿Tú qué haces cuando pasas por un momento difícil personal? O sea, no digo así como que no vamos a hablar en detalles, pero me gustaría que dieras así como un consejo para que en ese momento en donde uno anda así como emo, deprimido y con algo muy abajo, ¿tú qué consejo le darías a esa persona o cómo tú lo enfrentarías? Bueno, primero que nada, gracias por todo lo que dijiste, se agradece mucho porque, o sea, es padre recibir eso, ¿no? Creo que una de las cosas en cómo trabajar esto es justamente aprender a recibir este tipo de cosas, porque sí es importante compartir que a veces cuando te dedicas a esta chamba, pues es muy constante que estés observando, primero que nada, las cosas que necesitas mejorar, ¿no? O sea, es muy difícil no ser demasiado pues ya no ni siquiera puedo decir autodestructivo, pero sí a veces tiende uno a pensar muy negativo el propio trabajo Demasiada crítica, ¿no? y autocrítico puede Autocrítica. ser muy difícil, ¿no? Y yo prefiero decir en este caso ya autodestructivo, porque a veces no solamente somos autocríticos, sino somos ya con ganas de fastidiarnos a nosotros mismos. Y a veces es muy difícil ser conscientes de esa parte. De hecho, muchas veces siento que ser hater es como justo eso, ¿no? O sea, ser muy amante de algo, ¿no? Pero lo Ujú, amas tanto ujú. que como no puedes estar ahí, pues entonces decides volcar tu odio, ¿no? Tu enojo, ¿no? Pero las dos emociones vienen del mismo tema, que es justamente no saber controlar una emoción. Entonces, a veces es bueno pararse simplemente, por tanto que son en tus propios pies y decir, mira, enfocarte en otras cosas. O sea, yo me puedo definir como una persona que le gusta disfrutar lo que hace, ¿no? Entonces, cuando dejo automáticamente de disfrutarlo, tengo que pararme y voltearme para otro lado, porque ya cuando la crítica se está volviendo muy negativa, cuando la autocrítica, cuando ya me estoy dando cuenta que ya me estoy rompiendo yo solo la cabeza, pues tratas de voltear hacia otra parte, ¿no? O sea, ahora que estábamos de repente con lo de Batman The World, salió mucho eso, como de, bueno, pero es que la responsabilidad de ser mexicano y es, no, 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 o sea, no puedo estar pensando en esas cosas porque si no, no voy a hacer nada, ¿no? O sea, lo Sí, claro, importante y es es, como que decir el mexicano sí, sí, que sí, o sea, representó. te enfocas en lo que construye y en lo que te construye a ti, entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Pues entendiendo que los demás tienen las mismas sensaciones que tú, o sea, todos los dibujantes, casi todos los que yo conozco, que son dibujantes profesionales y que se dedican ya a esto y que viven de esto y que comen de esto, casi todos tienen síndrome del impostor, ¿no? Para los que no sepan, por favor, Sí, googleenlo, es muy importante, o sea,
es este tema de que toda la gente siente que no se lo merece. Cuando tú te acercas a los dibujantes y les preguntas, es que ¿cómo hiciste este estilo? ¿Y cómo trabajaste esto? Y a veces no te saben ni qué responder por lo mismo, porque no es algo que hagamos a veces conscientemente, ¿no? Lo Que vas haciendo. solamente sigues y sigues y sigues y no Exacto. estás tan consciente de esa parte buena, sino que dices, me falta esto y esto y esto y esto y pude haber Claro, hecho claro, esto, a veces esto, te puedo esto. decir más que me falta que lo que tengo, ¿no? Porque además vivimos en una cultura en donde también presumir lo que tienes de repente se vuelve como, ay, es que, no sé, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que ha habido muchas entrevistas con lo de Batman y todo eso, o sea, de repente la perspectiva es así como, bueno, es que ¿por qué da tantas entrevistas? Y eso, pues es que no las busco yo, o sea, son cosas que van pasando, tienes la oportunidad de hablar sobre tu trabajo, pues habla sobre él, o sea, es como lo que va pasando y es como a veces pareciera que no puedes contar las cosas buenas que te pasan, y más como en esta cultura mexicana que tenemos, que de repente la gente siente que como que el éxito es un trozo de pizza, ¿no? Entonces, Ajá. si alguien agarra uno, tú no te enojas porque te quitaron el tuyo, sino porque se lo quitaron a alguien más que se lo merecía más que tú. Y es como, Ujú. no, dude, no, o sea, y en ese sentido creo que Guillermo del Toro tiene una muy buena tesis con respecto a hablar de, pues es que por cada éxito, o sea, por cada punta brillante, pues hay un montón de fracaso, ¿no? Y hay un montón de cosas, de muchos proyectos que no salieron, de muchas cosas que no funcionaron, de cosas que no salieron bien, y obviamente uno prefiere hablar de los éxitos, pero también es muy normal, o sea, ahorita, por ejemplo, que fue pandemia, todos estuvimos mal. O sea, estuve platicando con muchos dibujantes, estuve platicando con un montón de gente que se dedica a esto del arte y pues Ujú. todos la pasamos mal. O sea, todos estábamos preocupados por nuestras familias, todos estábamos preocupados por comer, todos estábamos preocupados todos estamos todavía muy preocupados por qué es lo que va a pasar a futuro. Entonces, ¿sabes? O sea, es algo que a todos nos pasa. Entonces, sí, desde ahí te puedes conectar con esa parte humana y decir, a ver, esto que siento es normal, esto que siento o sea, lo estamos sintiendo todos, esta parte que estoy sintiendo, ya puedes verte como algo más y decir, ¿sabes qué? Hacer un lado esos sentimientos y decir, mira, ahorita corresponde enfocarse, ¿no? Respirar, probablemente te va a costar más trabajo que otras veces, pero es como eso, es como cuando vas al gimnasio, ¿no? O sea, no te da flojera ir al gimnasio, te da flojera acordarte lo pesado que fue ayer. Ujú. Entonces, es simplemente sacudirte un poquito eso y volver a enfocarte. Entonces, yo creo que no es sencillo, pero es importante entender eso, que no es sencillo, ¿no? Y a partir de ahí, creo que puedes otra vez construir, ¿no? O sea, finalmente Ujú. si te está ayudando, si te hace sentir feliz, pues es algo bueno. Si no, pues entonces, para qué lo mantienes? O sea, es como el rollo, lo que decíamos de los haters, ¿no? Yo tengo ahí uno que de repente es como muy, muy atento a todo mi trabajo, se avienta Ajá. todas mis entrevistas y yo digo, híjole, mano, pues, Rick, si no te gusta mi chamba, güey, no Pero me ese es el leas, punto, ¿no? Que sea el ajá, punto negativo, que sea tan atento, pero claro. de, oye, ¿pero por qué? Es que imagínate qué flojera pasarte horas viendo a un tarado que te cae mal. O sea, es como, qué flojera. O sea, yo no podría, ¿sabes? O sea, es como, pues si no te gusta eso, ¿para qué te lo haces tú solo? ¿No? Ujú, En ujú. honor a una buena crítica del cómic, ¿sabes? O sea, hay muchos más cómics, ¿no? O sea, hay muchos más proyectos que ¿no? O sea, entonces es como, es eso. Entonces, es algo con lo que tienes que ir lidiando, ¿no? Porque al final del día siempre son reflejos de tus propias voces. Entonces ahí es donde tienes que escuchar y decir, a ver, esto es mío, esto no es mío, esto sí me puede ayudar a mejorar, porque claramente también la autocrítica es sana, porque te ayuda a todo el tiempo estar como en constante evolución, pero también es un proceso de decir, ¿sabes qué? Pararte con otros dibujantes, ver cómo ellos ayudan a resolver ciertas cosas, por eso está de repente padre tener estas charlas, ¿no? Y esta pregunta se me hace muy bonita por eso, porque siempre es fácil vincularnos con las historias de éxito, ¿no? Pero a veces este rollo de decir, híjole, pues es que todos somos humanos. Ujú. Sí, y es muy curioso porque tú que te dedicas a esa parte de ilustrar y del arte y demás, podrían pensar las personas que en esta situación de la pandemia, o no sé si te lo hayan dicho de, pues, pero tú trabajas en tu casa, ¿no? ¿O cuál es el problema? ¿No te lo han dicho? Sí, pero imagínate, o sea, para mí fue súper fuerte, porque pues sí, o sea, trabajo todo el tiempo en mi casa, pues imagínate, me quitas mis 2 salidas de la semana o mis 2 salidas al mes que tenía, pues sí fue mucho, o sea, tenía más acumulado que los demás, porque los demás Ajá. todavía por lo menos jalan a sus trabajos y desde ahí se liberaban. Yo no tenía ya ni mis salidas, cosas que me relajaban mucho, como ir al cine o salir a caminar, o sea, al principio era muy difícil, inclusive cuando hicimos lo de Batman, tuvimos que ir a hacer un scouting para ir a ver como las zonas de México donde íbamos a trabajar y fue, o sea, toparte el zócalo de la ciudad vacío, Ujú. es una experiencia, pero como estar como en película de 28 días después. Entonces, pues sí, claro que te pone en cierto estado mental que es como complicado, ¿no? Entonces, pues sí es pesado, ¿no? Y sobre todo la situación de que
el hecho de salir también es abrir la mente y conocer cosas, y de repente es como un proceso creativo sin querer, ¿no? Ajá, Así tal pasa. cual. Sí, sí, Que sí. ves algo y dices: "Ah, esto", sin querer, ¿no? Llegan las ideas y obviamente con un trabajo Te previo. despeja, exacto. No, no, o sea, es que pasan dos cosas. La primera es que cuando estás enojado, generalmente el consejo es salta a caminar, ¿no? Ujú. Empezando por ahí. Y cuando quieres castigar a alguien, lo que haces es recluirlo. ¿Sí? O sea, en las prisiones de máxima seguridad, cuando Sí, los claro. reclusos ya más agresivos se ponen muy mal, lo que hacen es recluirlos. Entonces, imagínate, o sea, ahorita toda la humanidad estábamos recluidos. Entonces, Es pues, como este libro, lo pensé mucho con ese libro del extranjero, ¿lo has leído? De Albert no Camus, tenemos- que híjole, o sea, ahí tratan mucho el tema precisamente de la libertad, y es un tema que pasa con las prisiones que según de primer mundo y que todos dicen: "Pues no pasa nada, tienen todo ahí", pero no es eso, es realmente el símbolo de la libertad y de Ujú. lo que significa no poder salir si tú quieres, nada más a solearte. No poder hacer esto porque tú no dispones de tu tiempo, ni puedes hacerlo, ni está permitido, ni nada. Es el símbolo de la libertad y que fue lo que se perdió, por así decirlo, por una situación fuerte, pero al final de cuentas somos humanos y esta situación de la libertad, de la palabra, en todo el sentido de cada letra, se fue, ¿no? Sí. Justo. Entonces, pues sí, ahora imagínate en ese ambiente, todavía tener que ponerte creativo. Siempre, o sea, yo siempre decía que mi chamba era como, a ver, cuéntame un chiste, ¿no? Y todo el mundo, ay, bueno, sí me sé un chiste de no, pero a ver, cuéntame un chiste que contenga a una monja, a un policía y a un soldado, ¿no? Y es como, a ver, espérame, ya es diferente. Ok, ahora, cuéntamelo, pero por favor que sea de 2 minutos, ¿no? Ahora, cuéntamelo. Entonces, o sea, ese es un poquito como lo que se vuelve la creatividad aplicada en estos casos, ¿no? Con los cómics, con los comerciales y con todo ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, es un proceso que en estas condiciones, pues se vuelve como de, híjole, ¿dónde puedo ir a acomodarme mi espacio Ujú, ujú. para poder como recapacitar? Pero bueno, o sea, dentro de todo, pues sí hay cierto gusto y privilegio en ese sentido de decir, bueno, pues, o sea, tuve la suerte de ser de los que se pudieron De quedar como en poder, sí, casa. claro. Claro, entonces también eso te hace como cotejar mucho. Te digo que la empatía de repente también es muy útil en estos casos, ¿no? Entender que tienes ciertas ventajas en ese sentido, pues también te hace como conservar cierta calma y decir, mira, no solamente soy yo, ¿no? Que eso era muy Ujú. importante también para mí ahorita, ¿no? Ay, sí, de todas formas sigue siendo difícil. Una situación complicada de Claro. adaptarse sobre todo, ¿no? Y antes de entrar al tema del cómic, que es lo que nos importa, ya vienen las épocas de terror y de las películas de espantos y de cosas así. Tengo que decir que mi querido Rulo de repente es un poquito escéptico. Un montón, sí. Un poquito nada más. Pero todos hemos tenido una película que la seguimos viendo y es así como de, bueno, me voy a voltear tantito en lo que pasa esta escena. ¿Tú tienes una película que hasta la fecha veas y te causa algo? No digamos que no puedes dormir para no llegar a ese punto, pero Ujú. que sí te causa algo, que dices: "No, mejor no la voy a ver". Sí, la película que más me asusta en la vida, y yo sé que a muchos les va a dar risa porque hay películas más creepy. Y mira que me gusta mucho, acabo de ver, por ejemplo, Hereditary, ¿no? Ujú. O reírme con Maligno, por ejemplo, pero, o sea, sí me gustan mucho las pelis de terror, pero la película que más me asusta en la vida y más me ha asustado en la vida es El Aro. Me tiene así, o sea, es una peli que definitivamente no he podido volver a ver. La compré hace muchos años también y fue Ujú, como, ujú. híjole, no le he quitado el plástico, te juro que tiene como 5 años ahí con su plástico todavía puesto. Y hace poco un amigo la trajo y la empezamos a ver y todo esto y fue como, ay, pues no me acordaba que me diera tan, o sea, como que ya puedo verla, ¿sabes? Como cuando Ajá, niño estoy de repente dices, preparado. "Ah, mira, ya estoy listo". No, es que creo que, o sea, el que a mí me convenzas de que ya se acabó el problema y el problema no se haya terminado, o sea, creo que la trama es la culpable, o sea, me generó un vínculo tan fuerte, me mantuvo tan Ujú, así, ujú. me generó tanto alivio que ya se había acabado el problema y que no se acabará, me rompe la cabeza, o sea, yo sé que es una tontería para muchos, Porque te pero quedas pensando, es que sigue existiendo ahorita. no, te juro, o Sí, sea, claro. Sadako es la cosa que más, o bueno, Samara
es la cosa que más miedo me da. Inclusive todo el mundo me dijo, no, es que la versión japonesa es más ruda y que no sé qué. No, te juro que la versión japonesa me gustó, se me hizo padre, Ujú, ujú. pero no hubo bronca. O sea, fue ¿Sabes qué como, pasa? No sé si a ti te pase con estas versiones japonesas que sí te dan miedo, o sea, sí te sacan el susto, pero apelan tanto a los sentimientos ajá. y de repente dices, no, por favor. Sí, 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 sí. Hay Que una me película pasó que con se La llama Maldición. Ajá, Good Grudge, ajá, ajá, me pasó justo lo mismo. También hay una película que se llama Into the Woods o Ajá, Cabin in the ajá, Woods, en el bosque, ¿no? en el bosque. Ajá, que es una joya y que justamente se burlan de eso, ¿no? De cómo es el cine japonés comparado con el europeo, comparado con el Sí, sí, americano. sí. Y sí, a mí me pasa definitivamente mucho. Con el japonés me pasa eso, que fue lo que me pasó con Sadako, ¿no? Que ya que me explicaban Ujú. que era la hija del dios del mar y la hija de la bruja de no sé qué, fue como, ay, sí, entonces por eso tiene, o sea, es una niña con superpoderes, básicamente es Ajá, un ajá. men de la maldad, ¿no? Y es como, sí, sí, pero en la primera, no, la primera vez que vi el aro, te juro que, o sea, mi vida sí fue ¿Y antes y no has después. visto la 2? Sí, de hecho no me dio nada de Sí. miedo, o sea, tengo La que, 2 está, es que la 2 está muy levecita, o sea, la uno es la buena. Yo considero que esa película sí es muy buena, ¿eh? O sea, a mí no se me hace risible lo que dices porque sí se me hace una muy buena película. El Aro uno, me acuerdo que la vi cuando salió y bueno, yo estaba muy chica, más o menos chica. eres una Este, pequeña muela. ajá, no voy a especificar. No, pero sí la vi y sí me dio miedo, o sea, sí me quedé así como de, estaba en la casa y de repente, no, la vi, primero la vi en el cine, o sea, no puedo creer que la haya visto en el cine. Luego la vi en la casa y aún en la casa me acuerdo que como a las 6 de la tarde mi casa se empezaba a oscurecer en la parte de abajo, en Ok, donde tenemos una escalera, ¿no? Así medio grandecilla, el ajá. típico pasillo que se ve así. Y me daba miedo, o sea, era como de, ay, ya no quiero subir nunca más. A pesar de que habían luces, era como de, ni siquiera me quiero acercar a las luces. La uno sí me dio miedo, la volví a ver y fíjate que no me dio tanto miedo. Sí lo No, pude superar. no, yo sí, esta imagen de la chavita de blanco con el pelo ahí todo, no, o sea, Y me que te asusta todavía. marquen, ¿no? No, me asusta mucho, te juro, o sea, de verdad, o sea, sí es un pensamiento que me puede asustar. O sea, Ujú, sí, ujú. nada más el pensarlo, sí, el contexto, todo, o sea, el personaje me asusta mucho todavía. Ya, me Sí, hiciste pensar en eso, ya no quiero. ya, hasta aquí. Te juro, no, de verdad, sí me sale el Bart Simpson, el no duermo payaso me come, o sea, te Ah, juro, sí, 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 sí. te juro, o sea, Hola, es así Miguel. sí, 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 hola Raúl, sí, te juro. Sí. Yo te voy a decir la mía y a lo mejor a ti sí te da más risa el hecho de que te la diga porque es una película pues que ya tiene sus añitos. Vacaciones de terror. Vacaciones del terror es que cómo voltea los ojos así. Pedrito Fernández. Pedrito Fernández, actuación de oro. No, por favor, No, dime. mi película que hasta la fecha veo alguna imagen y me quedo así como de, ¿para qué la vi? Es El Exorcista. Sí. No, y a mí se me ocurrió ver hace poco la versión del director. Qué película tan horrenda. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. A No, mí no, también, no. a mí también me asusta mucho, solo no sé por qué razón me sigue asustando más el aro, pero sí, 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 o sea, a mí también esa película sí es como de, sí, son esas películas que ves y sabes que vas a volver a ver quizás en 10 años, ¿sabes? O sea, es como Sí, de, seguramente la volveré a ver, pero no pronto, o sí, sea, sí, sí. ¿sabes? Y Es fíjate que como, sí la llego a ver. O sea, de repente es como que está en la tele o que voy a verla con amigos, ¿no? Amigas, lo que sea, que sí digo, ok, ok, pero sí me arrepiento, ¿eh? O sea, sí me arrepiento después de haberla visto y me quedo con cara de, ay, ¿para qué la vi? Porque, o sea, a sí. pesar de que es muy curioso, porque no habían tantos efectos especiales, no habían tantos recursos como los hay ahora, y aún así se llevó a cabo de una forma tan correcta que a ti te dé miedo, aunque sea 2021, 2058, la ves y ver a Regan transformada es como, ay, Que no. además ay, sí, ya voy a sonar como, es que eran otras Es que, narrativas, era una cosa que, no, pero de hecho acabo de ver La Ventana Indiscreta antier, ¿no? Y estaba yo pegado al asiento, o sea, te juro, de repente cuando me di cuenta ya estaba yo en la orilla del asiento y es así de, dude, ¿qué onda? Te juro, y también igual empecé a ver ¿cómo se llama esto? Amazon en Prime, pues ya soltaron el canal de HBO, entonces soltaron todo lo que tenían así como premium,
lo soltaron. Entonces, pues obviamente todo el cine de Hitchcock. Entonces, Sí. entre las pelis que me aventé justamente fue la de Los pájaros, que también otra que dices, Uy, híjole, qué carajos, o sea, sí, no. Y no, es que no, hay no. escenas que son reales, ¿sí sabías? O sea, eso es lo peor, o sea, porque es real, que el Entonces, director haya dicho, oye, pues sí, voy a usar algunos ahí pajaritos, pues sí que se le avienten, no, no pasa nada. Imagínate, y todavía el miedo psicológico de que estén abusando de ti y cosas así, es un terror que de verdad lo estamos viendo porque era un terror real, ¿no? sí, La claro. historia pues estaba también ahí punto y aparte, pero la actriz estaba viviendo un terror verdadero. Sí, no, por ejemplo, también Psicosis, ¿no? Que justo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que dices, híjole, o sea, sí hay una forma y una narrativa con el terror. O sea, te digo, me gustan mucho las pelis así en ese mundo del suspenso, pero sí, todavía, pero todavía sigo con el aro. Todavía sigo con el aro. Es una buena elección, la verdad sí te la aplaudo, es una muy Gracias. buena película que a mí también de repente me causa una sensación rara al verla que digo, y sí la justificas, pero a la vez dices, no, mejor no. A mí me choca porque sí son esos sentimientos que son como que sientes que son bien irracionales, ¿sabes? O sea, además ya cuando eres papá y es como traes este rollo de, a ver, no va a venir el fantasma, no Sí, te claro. preocupes, esas cosas no existen, es una película. Y es de, no, sí, pero no paguen la luz. Pero sí, o sea, sí te hago caso, pero pues ponle esa película de Disney. Ajá, sí, sí, mejor así de, ¿dónde está Vacaciones del Terror? Mejor vamos a ver a Pedrito Fernández. Ajá. Que se vea cómo salen volando todos. Sí. Exacto, los hilitos. Ajá. Sí, son buenas películas. Fíjate que vi la imagen en donde Regan voltea la cabeza Ujú. y estoy pasándole así, estoy viendo una página de internet, ¿no? Y de repente pues estaba leyendo esos datos curiosos y que los sets embrujados, ya sabes. Y de repente le bajo y me sale esta escena y me quedo así. Ajá. Aparte, no soy fan de dormir, entonces eran como las 2 de la mañana. Y yo No, así de, no, no, ¿por ¡ay! qué haces esto? No, 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 ¿por qué? Sí, y fíjate que yo no podría decir que soy escéptica, porque más bien no tengo opinión al respecto, sé que pueden pasar cosas raras, estoy como que en esa parte en donde digo, respeto. Sí. Porque me han pasado muchísimas como no tienes idea. En la estación de radio en donde trabajo también han pasado muchísimas cosas que hasta en conjunto, ¿sabes? O sea, que ya no podrían decir que es mi cabecita. Entonces, por eso me quedo así como de Mejor lejitos. no molestamos. Ajá, sí, 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 sí. Yo también ya cuando me dan las 3 de la mañana en cualquier parte, así de, no, no, ya, ya, vamos a dormir, vamos a descansar. Por si las dudas, ya no nos vamos. Sí, 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 así. Aquí nadie pronuncia ningún nombre, ni aquí, sí, 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 sí. No la llevamos tranquilos, Ahí sí. empieza como el meme, ¿no? Que tú dices, alabaré, alabaré. Sí, no, sí, 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 en este momento ya, ya, sí, sacas tu crucifijo, sí, no, no, ya te olvidas. Sí, no, es que sí, de repente sí es un tema, o sea, a mí Delicado. también eso de las madrugadas con sustos, y luego más que, por ejemplo, en mi trabajo es eso, es muy común que de repente estés desvelándote y ese Ujú, ujú. cambiecito de clima a las 3 de la mañana siempre es así como, Sí, ay, ay, sí. ay, 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 sí, 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 entonces prefiero, sí, yo sí soy un poco sacatón que se le conoce, ¿no? Ujú. Más que nada. Ajá, sí, 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 precavido, diría mi abuela. Ajá. Respetuoso Ajá, con sí, el prefiero otro. decir aquí corrió que aquí se quedó. Sí, que aquí lo espantaron. Muy bien, pues ustedes nos dirán si esa película todavía les sigue causando terror, El Exorcista o El Aro o ninguna, ya nos Se van a reír comentarán. del aro. Así de, dime Sí el está aro. buena, sí está buena, tiene su respeto también. A Gracias. cualquiera le pueden marcar en, ¿qué? 7 días, ¿no? En 7 days. Sí, no. Ujú. Entonces, mejor vamos a entrar en materia, como dicen por ahí. ¿Por qué dicen en materia? ¿No se te hace así como que too much cuando la gente dice, vamos Sí, a entrar en materia? sí, sí, sí. Me Pues siento vamos a como. hablar del cómic mejor. Batman The World es una historia muy buena, de verdad se las recomiendo y no lo digo porque esté aquí Rulo, de verdad es una historia que hace tiempo no me pasaba con los cómics, que sentía algo entre, es sentimiento, esa palabra, ¿no? Me dio sentimiento. Porque es algo bueno, es algo malo, es algo triste, pero a la vez esperanzador. Son muchas palabras que en la segunda parte de este video vamos a hablar con todo y spoiler. Ahorita vamos a hacer esta parte
por si tú todavía no la lees, léela por favor y nos vas a entender por qué decimos esta descripción. Entonces, antes de entrar a la parte de spoilers, vamos a hablar de algo más como de cómo fue el proceso creativo, sobre todo en esta situación, obviamente de una forma rápida, ¿no? Porque es un proceso muy largo el hecho de hacer un cómic y porque, por supuesto, hay una parte en donde es la narración. En este caso, Alberto Chimal estuvo a cargo de esta historia, pero Rulo fue el complemento a cargo del arte, de los colores, y bueno, una sin otra no se puede. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo fue este procedimiento, porque mira, estábamos viendo esta parte, les digo que tienen que comprar el cómic, porque hay una parte en donde vemos algunos bocetos y cómo fue el antes y después y cómo de repente colocaban las letras por ahí, los diálogos. Entonces, quiero que nos cuentes un poco de este proceso en donde hasta tú dejas un espacio para que dejen ahí las anotaciones. Pues es un tema bonito porque curiosamente en este caso digo, para Batman es un personaje de DC y la forma de trabajar que usamos es una manera que se le conoce como el Marvel Way, ¿no? Que es básicamente, primero soltamos como el plot entre nosotros, que platicamos, que estuvimos como de acuerdo con la historia, ¿no? Inclusive Alberto traía como algunas ideas, entonces discutimos un poquito cuál era la idea correcta, ¿no? Otra parte importante también fue que Giovanni Arevalo estuvo ahí con nosotros en esta parte de poder mediar un poquito todos estos conceptos. Ya una vez que los dos estábamos como de Sí, esa es acuerdo. otra parte, ¿no? El editor, siento que es como... Sí. No, y aquí era importante porque, o sea, finalmente también, pues era un proyecto del que no sabíamos mucho al principio, o sea, es un proyecto que al final, cuando salió, pues es muy importante porque es la primera vez que DC hace un proyecto simultáneamente en todo el mundo, o sea, son 14 países, o sea, que se Sí, dice fácil, pero pues estamos hablando de diferentes usos horarios, de estamos diferentes hablando del culturas. mundo, Sí, de sí, ser sí, consciente de entonces, lo que es el mundo, lo que claro, tú y dices. cada quien cómo entiende este concepto de Batman en el mundo, ¿no? Entonces, era muy interesante cómo podíamos cerrar todas estas ideas. Y entonces Giovanni era como quien nos catapultaba mucho en ciertas o no direcciones, ¿no? Entonces era plantear la historia. Ya una vez que la tuvimos clara, ya ahí Alberto se fue a la parte de guionizar, ¿no? Que ya es como empezar a aterrizar diálogos y determinar algunas escenas. Y yo ya me fui a lo que fue la parte de investigar cómo iba a ser el diseño de la Atormentada, ¿no? Más o menos empezar a pensar en ideas, empezar a contemplar cómo iban a ser los personajes, ¿no? En este caso también cómo iba a ser el diseño de Batman, porque también obviamente al ser un trabajo de autor, pues tienes como el chance de rediseñar un De poco hacer tu Batman, entre comillas. exactamente, ¿no? Entonces, cómo iba a ser, si iba a tener Y spandex digo pegado al entre cuerpo. comillas porque en el caso de Japón, de China, Sí, o sea, se fueron por otro, no, y es que justo ese es el encanto, que como ellos pudieron sí, irse para otro lado, se fueron, o sea, se volaron. Entonces, esa es justamente parte de la idea, ¿no? O sea, como presentar estas versiones. Entonces, nosotros estábamos más interesados en que Batman, pues, se viera como Batman, ¿no? O sea, que fuera una historia donde un personaje importante fuera, pues, México, ¿no? La situación en la que estaba metido. Entonces, era eso, como de irle dando muchas vueltas y muchos acomodos a la historia para que pudiera tener como este trasfondo. Y al final fue padre porque ya pudimos terminar y cerrar como todos estos elementos, eh, pues de una manera gráfica, o sea, ya empecé yo a hacer las páginas y luego todavía hubo un periodo más que fue el acomodar algunos textos, ¿no? O sea, yo les puse ahí unas sugerencias de cómo deberían ir los textos y todavía ir acomodando algunos de tamaño, ir acomodando, adaptando algunos, entonces estuvo bien, o sea, fue un trabajo muy... Eh, muy elaborado, muy en trabajoso. pocas palabras, eso fue, ¿no? Sí, es todo un proceso. Por ejemplo, yo me preguntaba que qué parte también mediaba en el caso de Japón, que fue la encargada de hacer la historia, tipografía, o sea, ella se encargó de todo, ¿no? Y ahí fue, pues obviamente sí reflejan mucho una cultura que es muy contraria a la nuestra. Ella pues se encarga también de novelas gráficas y cosas así, pero por ejemplo, tan solo el manga se lee de una forma distinta. Entonces Sí. dije, también qué complicado para ella decir, vas a hacer esto totalmente de Occidente, pero sí japonés, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos toca enseñar mucho de México
En este caso, me imagino que el proceso sí ha de haber sido como el sentir la responsabilidad y de decir, ¿qué voy a mostrar? ¿Qué referencias doy? ¿Cómo le hago? Y antes de pasar esa parte de las referencias, me gustaría que nos contaras a qué le pones más atención cuando dibujas algo. Si hay un Mm, elemento que digas, acá es que voy a remarcar esto, o quiero que todos se defini- fijen en esto. definitivamente tiene mucho, aquí sí, por raro que suene, a la historia. O sea, la historia es lo principal. Algo que ayudó mucho con el trabajo gráfico Ujú. fue que el plot que había hecho este Alberto Chimal fue muy profundo, fue muy bonito, fue realmente muy agradable, fue muy significativo. Entonces, desde ahí era como muy importante que la narrativa tuviera, inclusive lo pueden ver en la edición mexicana que pusieron las hojas en blanco y negro y las hojas a color, como inclusive el color de repente ya tapa muchas cosas, ¿no? Y era muy importante para nosotros eso, ¿no? Como esto, o sea, finalmente servir hacia la narración, o sea, que se percibiera un poquito el ambiente, el espíritu y bla, bla, bla. Entonces, eso era como parte pues de lo que yo tenía como responsabilidad, ¿no? Que se le hiciera honor a lo que se estaba hablando, que se generara un vínculo con lo que se estaba expresando. Entonces, era como lo principal, ¿no? Y también, obviamente, en este caso, pues que la Ciudad de México lo hiciera mucho y que Batman lo hiciera mucho también, ¿no? Entonces, Ujú. era como un poco lo importante, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la parte del spoiler, así como para cerrar, es de mencionar que esta historia aborda una situación que vivimos día a día, que es muy fuerte y que tristemente no le vemos fin. Entonces, muchachos, cómprenla y entiendan esta parte tan impactante. Y es increíble que hayan querido abordarla porque hablábamos de que a veces hay una autocensura que nosotros mismos decimos, ay, mejor no. Y acá dijeron, sí, sí lo vamos a hacer porque es una situación real que está pasando y que a veces uno piensa, solamente necesitamos un Batman, solamente un Batman podría con esta situación tan complicada que es, o sea, que podrías atacar a uno y acá hay otro, y acá hay otro, y acá hay otro. Entonces, léanla y hasta aquí vamos a llegar con esta parte sin spoiler, porque ya escucharon un poco de su carrera, escucharon un poco del cómic y escucharon hasta la película que le da miedo. Entonces, un comentario que quieras darnos para las personas que no han leído todavía esta historia. Pues primero que nada que se den chance, porque no solamente es el trabajo de México, sino es el trabajo simultáneo. Es un evento muy importante como mexicanos, es un proyecto muy importante también dentro del universo de si eres fan de Batman, ¿no? Porque pues está muy cercano también a este concepto como el Black and White en su momento, ¿no? Que más allá de tener, tiene equipos de todas partes, tiene muchas formas de ver a Batman que son muy interesantes porque nos ayudan a vincularnos mucho con otras naciones y con un poquito de sus conceptos culturales, ¿no? Y en ese sentido creo que es una pieza que vale mucho, mucho, mucho la pena para cualquier fan de Batman, ¿no? Fan de los cómics, ¿no? Y si no eres fan de Batman, también vas a disfrutarlo mucho porque, pues ahí sí, la narrativa que tiene Alberto es fabulosa, ¿no? Entonces, como ejercicio literario también es bastante interesante. Ok, pues muchas gracias, muchachos. Hasta aquí párenle si no han leído la historia, porque vamos a pasar a algo más interesante, aún más interesante, por si fuera poco. Inside.